Muy buen día, mi nombre es Eduardo Castillo y en este video les mostraré algunos de los beneficios que tiene programar un torno de dos ejes con Bobcat Cam. Bueno, el primero de los beneficios que tenemos es que las funciones de corte se pueden adaptar a la forma del material. Si tenemos una forma totalmente cilíndrica, el software, sin necesidad de indicarle un punto de inicio de corte, dentro de la operación ya me da la opción de que el corte empiece desde el material, teniendo en cuenta su diámetro o su sobremedida que tenga en longitud, y de esta manera va a poder cilindrar desde esa zona hasta llegar a la forma final de la pieza. Ahora, ¿qué pasa? Si mi forma de material inicial no fuera un cilindro, sino por ejemplo fuera una forma premecanizada, como esta que tenemos acá, el programa también tiene la capacidad de ajustar los mecanizados a esa preforma. Entonces, si acá visualizamos el desbaste, a pesar de que es la misma figura de pieza de el otro archivo, ya el desbaste se ajusta a la forma del material inicial. Esto lógicamente en un proceso de torno lo que significa es menor tiempo de mecanizado, ya que si no tuviéramos esta función de adaptar el material, que esa función la tenemos en esta parte de parámetros, si no la tuviéramos, lo que haríamos es un recorrido en vacío muy grande, eh, digamos que aumentando el tiempo de mecanizado que tendría esta pieza. El programa también dentro de las funciones de desbaste me permite hacer dos tipos de corte. Uno que sería el corte de tipo estándar, que es el que vemos acá, donde es simplemente un movimiento lineal, y también un corte de tipo compensación. Entonces, ¿qué pasa con el corte de tipo estándar? Este corte, cuando lo hacemos en la máquina, que es el corte que se genera en la programación manual, me va a dar unos escalones que luego va a tener que remover la herramienta de acabado. Esos escalones van a ser igual a la profundidad de corte que estoy utilizando para el desbaste. Si esa profundidad de corte es muy grande, lo que quiere decir es que los escalones que quedarán serán también muy grandes para el acabado, y esto se traduce en que la herramienta de acabado tendrá que remover más material del que se le indicó la sobremedida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos escalones en estas zonas de los conos, y luego la herramienta de acabado va a tener que remover más material en esta zona de lo que tiene en las partes planas. ¿Vale? Esta remoción de mayor material en estos puntos lo que hace es que la herramienta de acabado tenga un desgaste prematuro o un desgaste más rápido de la punta del inserto. El programa me da la opción de generar un desbaste con este tipo de función, que sería compensación. Esta función lo que permite es desde un principio llevar la forma de la pieza. De esta manera el desbaste se va generando paso a paso con la forma final de la pieza, y de esta manera no tenemos escalones para el acabado. Al no tener escalones para el acabado quiere decir que no estamos forzando esa herramienta, y por consiguiente el filo de corte puede prolongarse mucho más a cuando hacemos funciones de desbaste escalonados. Entonces, este tipo de corte lo que hace es llevar poco a poco la forma del mecanizado, de la pieza final, perdón, y de esta manera evitamos tener escalones en los desbastes. Bien. Otro beneficio que tiene el programa es poder restringir los movimientos de las herramientas para que los mecanizados sean normalmente ascendentes o normalmente descendentes, como por ejemplo en este caso. Acá tenemos una ranura, la cual no quiero hacer con mi operación de desbaste, sino lo haré luego con una operación posterior. Pero digamos que en otro software, para evitar de que haga esta ranura, lo que tendría que hacer es dibujar una línea para tapar esta zona de acá. Dibujar una línea y esta línea agregarla a la geometría. ¿Vale? ¿Qué pasa? Primero tenemos que hacer un proceso de cada adicional creando la línea. Si tenemos 3, 4 ranuras, tenemos que dibujar 3 o 4 líneas. Y también esto se puede prestar para un error en programación. Luego en una selección de geometría podemos seleccionar una línea errónea o algo que no va. Dentro de Bobcat Cam, para decirle al programa que no quiero mecanizar esa ranura, basta con activar esta opción en la función que estemos realizando, que se llama remover ranurado principal. Esta opción lo que hace es ignorar cualquier mecanizado que no vaya en su dirección normal. Por ejemplo, si empezamos en un diámetro menor y hace la lectura de un diámetro mayor dentro de su geometría, no va a leer un diámetro menor nuevamente. Siempre va a ir hacia los diámetros mayores, o si es un diámetro interno, pues irá a un diámetro mayor, siempre a un diámetro menor. Nunca permitirá hacer un mecanizado en otra dirección diferente.
Y también tenemos la función de remover ranurado secundario, que es exactamente lo mismo pero para las caras. Lo que evita es de que la herramienta trate de ingresar a esas ranuras y que esta operación quede para otra función totalmente diferente. Y por último, el programa tiene una función dentro de todas las operaciones de corte que es la compensación de la herramienta y del portaherramienta. Por ejemplo, cuando tenemos que ser mecanizados de esta forma, ¿vale? Cuando tenemos un mecanizado de esta forma y nosotros definimos una herramienta, por ejemplo, como esta, bien, el programa me da la opción de tener una detección de colisiones usando el sostenedor de herramienta o portaherramienta. De acuerdo a eso, el programa hace el cálculo de trazo de herramienta y me genera un pequeño desplazamiento para evitar de que el portaherramienta toque la forma o la figura de la pieza final. Si vemos esto acá en la simulación rápida, lo vamos a ver de esta manera. Voy a adelantar un poco el progreso para que veamos la última trayectoria. Desde acá podríamos verlo. Entonces acá la herramienta va a ser en la trayectoria y para evitar una colisión contra el portaherramienta lo que hace es un desplazamiento de esta manera, evitando que por el ángulo que tiene nuestro porta choque contra la pieza. Bien, esto es una función totalmente automática. Lo que quiere decir es que si yo cambiara la forma de mi herramienta, cambiaría también la trayectoria. En este caso, pues lógicamente si pasáramos a la simulación, el programa podría mostrar que acá hay un residuo de material, por consiguiente el ángulo de la herramienta no sería el correcto. Si yo cambiara mi herramienta, por ejemplo, a una forma triangular, que tiene un poco más de ángulo, y calculamos nuevamente, ya el programa lo que hace es restablecer el trazo de herramienta y también corrige su alineación con la herramienta. De igual manera podemos ver que el corte lo empieza a hacer desde el centro y va ampliando poco a poco la ranura. Esto se hace por la función de corte en compensación. Y aquí vemos ya como esta trayectoria de corte ya va más coincidente al ángulo. ¿Vale? Entonces el programa tiene esa capacidad de compensar tanto el ángulo o la forma del portaherramienta como también compensar el radio de la herramienta para hacer operaciones en zonas cónicas o zonas de radio. Estos beneficios que les estoy mostrando pueden hacer de que una programación de torno, que es básica, pueda tener unas mejoras bastante importantes para reducir tanto tiempo de mecanizado como también para optimizar la trayectoria que usa la herramienta y al optimizar esto pues también optimizamos un poco el tiempo de vida útil de nuestras herramientas de corte.